Pero el desarrollo histórico de estas naciones del sudeste asiático ha ido experimentando cambios, preservando, conservando actitudes clasistas, supremacistas, luchas democráticas en muchos países. Ya les hablamos de Vietnam, donde en el 1967, 68, 69 lograron una lucha tenaz, tenacísima contra el imperio norteamericano, antes contra el imperio francés, del cual se liberaron por el gran auge de la Guerra de Liberación Nacional que libró el Partido Comunista de Vietnam, que bajo la conducción de Ho Chi Minh, que fue un gran ideólogo de la realidad de su país, para llevarlo a liberarse del dominio de imperios tan sanguinarios como el francés. Bueno, y históricamente estas naciones del sudeste asiático estuvieron bajo la influencia de potencias europeas. Todavía entrando el siglo XX, ya más allá del 1920, de 1925, fueron muy agredidas por el imperio occidental, que ya germinaba su desarrollo porque empezó un poquitito antes de la Segunda Guerra Mundial, la cual estalló en 1939 y duró 6 años. 6 años. 6 años duró la Guerra Mundial en 1939 mundial, sobre todo en Europa, en la que al final participó de manera muy oportunista Estados Unidos porque le explotaron unos barquitos ahí en una base naval. Bueno, y eso ya, entonces, fue lo que le dio la razón de ellos demostrar la potencia que eran, y participaron y se adhirieron a los ejércitos de las naciones europeas occidentales, como el ejército francés, el ejército inglés, el ejército de esos países nórdicos. Bueno, y en esa alianza que lucharon contra la alianza que representó Hitler, representó el primer ministro del Japón, representó el primer ministro, el emperador, podría decirse, de la Italia ya decaída, Italia estaba vuelto un etcétera, de un perversito que se hizo jefe del ejército, dio golpe de Estado, hizo de todo, se alineó con Hitler, abrazó la filosofía nazista, el nazismo es una filosofía, ideología supremacista, clasista, donde solo las élites pueden ser los reyes. Y entonces se convierten en esas élites fifistas que no representan ningún avance para las sociedades del mundo y que están en decadencia hoy. Bueno, le hice mucha hincapié en que la Segunda Guerra Mundial duró del 39 al 45, 6 años. Y murieron en esa guerra alrededor de 50 y tantos millones de habitantes del planeta por intereses particulares de esa potencia. Eso es importante que se sepa. Pero hoy día, hablando de guerras importantes que se van diseminando, se van regando por donde quiera, porque antes del problema con Ucrania, lo que tiene que ver con Rusia y de Europa, hay guerras en el África sangrientas dirigidas para tener el control de los países africanos más ricos como Etiopía, Sudán, y esos países que son muy ricos, el Congo, y hoy empiezan de una manera muy categórica a liberarse del dominio de esos países imperialistas, colonialistas como Francia, Inglaterra, Alemania, España. Bueno, todos han sido imperialistas, Y efectivamente, a partir del siglo XIX, cuando estas potencias necesitaban oxigenarse, porque el oxígeno de la América se le estaba acabando, ya la plata la habían disminuido bastante, el oro, así como otros minerales y otros productos que
se generaban en la producción agrícola, en la agroindustria, en estos lares del mundo. Ellos eran los dueños y señores, y sobre todo la materia prima, la que se producían en nuestros países, lo explotaban en los territorios, lo generaban esas materias primas y se las llevaban, las transformaban y luego traían muñequiticas, platicos. Bueno, esos platicos se los compraban a los chinos casi de gratis, con la ruta de la seda, que entonces se movía por el mundo, sobre todo los árabes se aprovecharon muchísimo del comercio chino, los europeos, en fin, aunque siempre todos tenían su apatía contra la raza amarilla, porque la consideraban una raza inferior, y resulta ser que la potencia más grande del mundo la ha dado el Asia, pero con otra visión histórica del desarrollo que debe darse entre los pueblos del mundo. De eso hemos hablado mucho.